Hola, ¿qué tal? Bueno, pues llegamos al curso número 4 de nuestra instrucción. Ah, ¿Cuántos van a ser? Pues va a depender del punto en el que yo considere que estamos listos para empezar a hacer algunos ejemplos ya en confianza de que podemos entender lo que hacemos. Es importante que vayamos paso a paso, ¿no? Pues nos quedamos en los patrones de la gráfica. A este punto, pues ya entendemos lo que es el mercado, de dónde viene el dinero, cómo se mueve y lo que es la tendencia de los precios, cómo es que se van logrando hacer dinero hacia la compra, hacia la venta. Y ahora estamos empezando a aprender esas tendencias de las gráficas, cómo las podemos empezar a reconocer para saber cuándo es un buen momento para poder meter dinero y hacerlo que nos dé rendimientos. Entonces, en los patrones de gráfica, en este punto ya sabemos a través de los ejemplos que hicimos y y sobre todo el pequeño video que fue la clase de 3, que fue muy pequeñita, de como unos 20 minutos solamente, en el que pues más que nada hice algunos trazos para que simplemente tuviera yo la certeza que ustedes iban a poder hacer sus ejercicios. Y en los ejercicios me imagino que a este punto, y si no, pues lo tienen que empezar a hacer, sabrán cómo identificar la dirección o los patrones de gráfica, ¿no? Ahora, los patrones de gráfica, o sea, ¿cuál es el sentido o por qué era importante que supiéramos cómo se desarrolla? Bueno, pues porque a través de los patrones de las gráficas vamos a poder entender lo que es el concepto de los soportes y las resistencias. Es decir, que a través de ver los diferentes, digamos, rebotes, si lo podemos decir de esa manera, de los precios en los canales que vimos de los patrones de gráficas, sea ascendente, descendente o pues podemos ver que hay algo que está pasando, ¿no? Y a ese proceso o a ese tipo de situación se le llaman zonas de resistencia y se le conocen como soportes y resistencias. Los soportes pues tienen precisamente, se llaman así porque soportan, o sea, por eso se le pone soportes, o se le denomina soportes, porque es donde el precio rebota, ¿no? Donde rebota hacia cuando quiere descender, lo soporta y crea un rebote del precio del producto hacia longo, hacia arriba. Y las resistencias es donde el precio se resiste precisamente a querer subir más, ¿no? O empieza a rebotar en esos puntos de resistencia que es donde el precio está resistiéndose a subir más. Un punto que en un momento como el que vemos aquí es un soporte. Si por ejemplo este soporte aquí donde vemos que el precio literalmente rebotó en el soporte, cuando logra romper, en este caso, este punto que tenemos aquí, viene siendo la resistencia para este precio del producto. Aunque aquí fue un soporte, en este caso fue una resistencia. ¿Por qué? Porque es donde el precio, inclusive, si lo ven aquí en esta parte, hizo un rebote en la resistencia. Y una vez que lo logra superar y logra romper, que es la palabra que utilizamos, romper o pasar ese punto de resistencia, en ese momento era lo que una vez era un soporte, o es aquí un soporte, ahora esto que era una resistencia para este punto, ahora se convierte en un soporte para el siguiente punto. Y todos los puntos que a veces vamos a denominar resistencias y soportes, en algunos casos van a ser soportes para unos y resistencias para otros en la historia del avance del precio del producto, ¿no?
Aquí lo vemos como se debe hacer en las líneas, que es lo más recomendable, y después se puede ubicar en las velas. Ahora, como podemos ver aquí en las velas, muchas veces los sistemas ponen los soportes y resistencia sobre los pabilos cuando son automatizados, y tenemos que tener cuidado, porque aunque aquí el soporte y la resistencia es definido en donde está rebotando las velas, en estos puntos, sí es válido, pero el punto más fuerte realmente en este caso pues sería aquí, ¿no? O sea que tenemos que cuidar eso, porque si vemos este punto aquí así, realmente el punto que estaba aquí de soporte pues era este, ¿no? Y el punto que estaba acá de soporte pues era este aquí así, ¿no? Tal vez lo puse un poquito mal dibujadito, pero era aquí así, este punto. Así que tenemos que entender bien los puntos de soporte y de resistencia, y saber cómo identificarlos y entender la fuerza que tienen. Siempre, no es que no sea válida los soportes y la resistencia en el pabilo, pero siempre en donde lo que sabemos que los pabilos son los que determinan el punto más alto y el punto más bajo. No necesariamente el punto más alto y el punto más bajo eran el que nos daba la definición de lo que estamos buscando, ¿no? Sino que hay veces el punto más alto es necesariamente no es el punto de resistencia mayor. El punto de resistencia mayor es donde realmente la vela cerró o abrió. Recuerden que las velas son OHLS, que significan el punto más alto, el punto más bajo, y apertura y cierre, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso. Y las líneas son únicamente a través de cierre y apertura, no de puntos más altos y más bajos. Ok, creo que esto quedó más que entendido. No quiero hablar tanto de eso porque creo que ya es muy repetitivo, pero creo que quedó más que entendido. Ahora, como podemos ver, lo que mencionaba es un, digamos, efecto ping pong, ¿no? Como es aquí, cómo va, digamos, rebotando y cómo va creándose el movimiento del precio, ¿sí? Y siempre, y pueden tener por seguro que aunque hay veces, en ciertas ocasiones, rompe, como en este caso, rompe los puntos. En este caso era un soporte y lo rompió y se vino hasta acá abajo, y aquí hubo otro nuevo punto y hay puntos de rompimiento, pero siempre en futuro este punto va siempre en algún momento a hacer ruido o nos va a afectar en nuestro diario trading, ¿no? En los velos. Ahora, todos estos puntos que se le llaman de resistencia, ¿sí? y de soporte, como pueden ver aquí, es hacia donde nosotros vemos la tendencia. Es decir, que si nosotros dibujáramos una línea, un rayo, como este ejemplo que vemos aquí, veríamos cómo no solamente la resistencia y los soportes es a través de líneas horizontales, sino que si no tuviéramos estas líneas horizontales y únicamente tuviéramos nuestra línea de rayo lateral, ¿sí? Veríamos cómo aquí el precio rebotó aquí, rebotó aquí, rebotó, aquí se mantuvo rebotando, rebotó aquí lo logró romperlo. Pero en algún momento, si en el futuro llega a subir, este punto siempre va a ser un punto en este caso, soporte, ¿no? Lo que muchas veces cuando la línea es inversa, por ejemplo, de aquí hacia acá, sería resistencia, y realmente sí estuviera resistiendo en ese punto el precio del producto. Ahora, a todo ese rompimiento o rebote del precio se le conoce como punto de apoyo o punto en inglés pivot point, sí, que es donde
el precio tiene sus rebotes. Esos rebotes se les llama, son pivot points. Quiere decir que todos estos que vemos aquí vienen siendo los pivot points, digamos, los de alto, o los de los higher tops, o los higher bottoms, que son los puntos de rebote, que en este caso se menciona que hacia ascendente, o los puntos de rebote descendente. Sí, y así es como son entendidos: puntos de rebote ascendente, puntos de rebote descendente, o puntos de rebote lateral o horizontal, perdón, y en inglés conocidos como los puntos de rebote de subida, o puntos de reporte de bajada, y puntos de reporte horizontales, ¿no? Ahora, aquí podemos ver este tipo de formación en la gráfica, ¿sí? Es la que aprendimos hace unos puntos atrás, que es esta de acá atrás. Sí, aquí estos patrones de gráfica, como los pueden ver, todos estos patrones que vimos aquí, ¿sí? Ya visto, puesto en nuestros gráficos, en nuestros precios de los productos moviéndose en nuestras líneas de producto. Vamos a ver todos esos puntos rebotando y creando este tipo de puntos de rebote, sí, y este tipo de digamos, formaciones nos dan una ayuda. ¿En qué sentido? Bueno, en el que cuando hacemos una formación como esta, que es un wedge abierto, acuérdense que los wedge es cuando no cierran, ¿sí? Y lo vemos cómo empezó, o cuáles han sido los puntos más o menos de altura donde empezó el wedge. Vemos la altura que tiene aquí, y muy probablemente cuando sea el rompimiento vamos a tener más o menos aproximadamente el mismo punto que tenemos, o en la misma distancia que tenemos de altura de entrada de nuestro wedge, o de nuestra entrada en este tipo de formación, también de precio, que hasta es estimado que va a tener un rebote. Quiere decir que va a repetir inverso esta distancia, como podemos ver en este ejemplo. Aquí tenemos un wedge abierto, vemos la formación perfectamente formada, sí, y vemos que donde abrió tiene este rango de apertura, sí, lo rompe, y cuando logra romperlo, quiere decir que es muy probable que el inverso, o la regresión que va a tener el precio, cuando menos, tal vez puede ser un poco más, pero cuando menos va a tener muy aproximadamente el mismo tamaño de la entrada de nuestro wedge, como lo podemos ver aquí, ¿sí? En este caso fue, obviamente, se fue a más, pero digamos, casi es muy certero que cuando menos va a tener el mismo tamaño, y eso nos va a dar un punto de referencia en el cual vamos a poder pintar, tal vez, si queremos, una línea de resistencia, que aunque aquí todavía tal vez no sabemos qué va a pasar esto, tal vez estemos apenas en este punto, pero al entender esto vamos a poder saber, ok, ¿sabes qué es? Está reventando aquí, entonces voy a poner una línea horizontal. ¿De qué? De soporte, porque esto no existe, pero sé que donde empezó aquí, muy probablemente esto que está aquí va a ser mi punto de referencia, donde no puedo, o si quiero poner algún tipo de cobranza, un profit, no debe pasar de este punto, tiene que ser cuando mucho aproximadamente por esto, por aquí, entendiendo que muy probablemente vamos a tener una buena zona de regresión. Sí, aquí tenemos otro ejemplo, fíjense, lo podemos ver, vean el tamaño de donde está la apertura del wedge, y si se dan cuenta, aquí donde empezó a tener la apertura, ¿sí? De aquí es donde, si nosotros en este punto, sin conocer todo este historial, hubiéramos puesto aquí esta línea horizontal, en este caso de resistencia, y vemos lo que sucedió en este caso, y fíjense cómo perfectamente
el mercado no es que tú seas adivino y nada, sino que, como les dije desde que empezó los cursos, es muy repetitivo. Gracias a eso es que funcionan todas estas herramientas técnicas. Y fíjense cómo sucedió. Si creció, siguió ese rumbo, y no solamente logró llegar, hubieras podido tener una ganancia si hubieras tenido por aquí así tu punto de referencia de cobranza, sino que justo donde empezó la apertura aproximada, empezó a rebotar. Y vean qué interesante. ¿Se acuerdan lo que mencioné hace un rato cuando estábamos hablando de soportes y resistencia sobre pabilos? Que son los pabilos, son los puntos más altos y más bajos en cuanto a lo que es el apertura y cierre. Fíjense cómo aquí, precisamente donde está el punto justo de donde arrebotó en el futuro, no fue aquí arriba. Si tú hubieras dibujado aquí, tu resistencia hubiera estado incorrecta, ¿te das cuenta? Porque la fuerza no está en el punto más alto y en el punto más bajo, sino en el apertura y cierre, es decir, esto que vemos aquí de la vela. Y mira, al haberlo puesto ahí, se ve perfectamente en dónde iba a ser el punto de rebote. Y al tener esta estimación, puedes tratar de entender que teóricamente, no al momento ya de la práctica, en teoría deberías de poner, al romper esto, en esta altura deberías de poner tu entrada con un stop loss o una protección donde termina el wedge, si te das cuenta aquí en este punto, ¿sí? Y con tal vez la cobranza un poquito antes de llegar aquí. Claro, ¿por qué digo que en la teoría y no en la práctica? Porque en la práctica muchas veces esperas que rebote y te esperas un poquito, y tal vez no en este punto, sino cuando ya ves confirmación aquí un poquito más adelante, entras y perfectamente ya has podido cobrar. Sí. Así que una vez entendiendo eso, podemos saber cómo podemos identificar los puntos de rebote o los pivot points, y ese es un buen punto para un tipo de estrategia que se llama Fibonacci, que la vamos a ver más adelante, y está basada precisamente en los puntos de rebote o en los pivot points. Son los puntos de una regla de Fibonacci, que es donde se ubican los puntos de altura, que en este momento no lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante, pero es importante que desde este momento lo entiendan para cuando lleguemos a ese punto, recuerden, ya sé, no tengan la duda de por qué tiene que ir en esos puntos esta regla, sino entiendan que los puntos de rebote tienen la importancia por la cual tiene que ir precisamente en esos puntos. Ok, ahora tenemos que entender también que vamos a estar viendo ciertas indicadores que nos van a ayudar a poder tomar decisiones en cuanto a nosotros saber en qué punto debemos entrar y meter una orden. Ahora, todos estos indicadores en el mercado, hoy en día hay cientos, si no miles, de indicadores distintos, y obviamente no sería un curso, ni 2 ni 3 suficientes para explicar cada uno de ellos. Yo voy a explicar los indicadores que son los más comunes y los que creo, o yo para mi gusto, son con los que me siento más cómodo, ¿no? Cada persona tiene un tipo de estrategia de entrada al mercado, y es válida con los indicadores diferentes. No puedes pensar que una persona está haciendo un mal trade porque tiene un indicador diferente al tuyo. Simplemente que esa persona se siente más confortable con ese indicador, y si ese indicador existe y está en el mercado y está certificado, es porque funciona. Pero no puedes llenar tu gráfica de indicadores porque te puedes confundir. Así que vamos a tratar de tener una gráfica lo más limpia que se puede, pero al mismo tiempo poner indicaciones que nos den certeza de qué camino debemos tomar, y tomando en cuenta que los patrones de la gráfica y los puntos de rebote, que son muy importantes, agregado a reconocer también las velas, que lo vamos a ver más adelante, y eso
por sí mismo ya nos va a dar una guía de entrada o salida, y vamos a aprovechar esto aunado a ciertos indicadores que nos van a ayudar para desarrollar o para hacer nuestras diferentes estrategias, ¿no? Tenemos dos tipos de indicadores. Tenemos los que son lineales y los que son osciladores. Vamos a hablar un poquito de los dos. Vamos a combinar un poquito los dos. Los que son osciladores, aunque están dentro de la gráfica, pero se ponen la mayor parte del tiempo en la parte de abajo de lo que son las velas o las líneas, para poder compararlo contra precisamente la gráfica de las líneas o las velas y ver las incidencias. Y las otras son directamente en la gráfica, así que vamos a ver alguna de ellas, ¿no? Entonces, el primero que vamos a hablar es el más común. Es uno de las estrategias más usadas en el mercado. Inclusive los bancos y las compañías que trabajan tu dinero y instituciones financieras es lo que más usan, ¿sí? Ahora, los movimientos promedio, lo que hacen, como su nombre lo dice, es que crean una mediación del movimiento del producto para poder así tener una decisión de cómo comprar o cuándo entrar al mercado y cuándo salir. Tenemos que entender algunas cosas acerca de esto. Es muy importante entenderlo. Los movimientos promedio, hay digamos varias formas de poderlos entender, ¿no? Los movimientos promedio tienen dos, digamos, tipos de definiciones: los movimientos que son a largo plazo y los que son a corto plazo. ¿Qué significa eso? Si por ejemplo yo voy a tener una entrada cada digamos mes, o una entrada cada 2-3 meses, pues eso obviamente va a ser una entrada larga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy haciendo que cada vela, sí, que tengo aquí se pinte una vez cada mes. Quiere decir que si yo aquí le pongo un mes en mi tiempo, sí, yo aquí lo que estoy diciendo es que quiero ver cómo se va a mover o cómo va a ser el movimiento de mi digamos trade o de movimiento en las velas por mes, ¿sí? Y nunca voy a poder usar el mismo línea de medición media para un digamos trade o una entrada al mercado en el que cada vela implica un mes. Quiere decir que de aquí a aquí son 12 velas y cada una de esas velas representa un mes. También, si lo voy a poner por semana, cada vela me representa una semana, pues también es distinto que si yo voy a ponerlo cada 3 minutos. Sí. Ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de decir con todo esto? Que el tipo de mediación para mis líneas de moving average o líneas de movimiento medio son, como les dije, dos: uno para largo y uno para corto. Y todas las entidades financieras utilizan, para el caso de las lo que es una largo o una mediación larga, utilizan porque que el cálculo sea cada 100 y cada 200. Así que vamos a poner aquí, vamos a buscar moving average.
moving average, aquí está. Vamos a poner vamos a cambiar este y este moving average, vamos a ponerlo de 100 y este otro vamos a poner de 200. Sí, y obviamente 100 y 200 pues no me van a servir para vamos a cambiar el color para que sea un poquito más llamativo la diferencia, ¿no? Aquí rojo. Si lo ponemos para 3 minutos, obviamente vamos a perder dinero, no nos sirve para 3 minutos. Pero si lo estamos haciendo por mes, entonces va a funcionar perfectamente bien. ¿Por qué? Porque una entidad financiera, sí, va por lo regular, toma decisiones a muy largo plazo, ¿no? Y entonces ellos se toman decisiones, digamos, sobre tiempos más largos. Ok, vamos a tratar de entenderlo de esa manera. Sí. Y cuando nosotros hacemos un trade o cuando nosotros entendemos esto, sabemos que nosotros en nuestro trade pues nunca vamos a utilizar este tipo de dimensión ¿no? Porque pues nos van a crear un error en nuestra entrada. Sí, nosotros por lo regular vamos a estar utilizando aquí está. Vamos a estar utilizando en nuestra media average, vamos a estar utilizando 3 líneas. Vamos a utilizar una de 10, una de 20 y una de 50, ¿sí? Okay. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tomar las velas que tenemos y vamos a tratar de tomar decisiones en base a nuestras ¿cómo se le llamaría? A nuestras media average, digamos, llamarle de corto plazo. Sí, corto plazo es desde intraday, que es por día, hasta por semanas. Todavía, yo creo que todo hasta por horas por semana todavía es corto plazo. Ya después de un mes a más, yo creo que ya definitivamente pues no es el caso, ¿no? Vamos a ver aquí un ejemplo. En esto vamos a ver este. Okay. Y vamos a ponerlo por 3 minutos. Okay. Y vamos a cambiar ahora la definición aquí. Vamos a cambiar este de 100, lo vamos a cambiar a 10. Okay. Este otro de 200 lo vamos a cambiar a 20. Y vamos a poner uno nuevo. Okay, ¿dónde está? Moving average. Y este tercero va a ser
de 50. 10, 20, 50. Si dije 50, si dije 100 es correcto. No recuerdo si dije 100 o 50. Okay. Ahí está. Ahora, esta es la manera, o es digamos, criterio de entrada con los moving average, en el que la regla es que mientras que las velas permanezcan por encima de la línea de 50, nosotros debemos estar en long, y mientras que la línea las velas estén por debajo de la línea de 50, perdón, estaremos en short o hacia abajo, ¿no? O en compra. Y si vemos aquí, pues es bastante atinado, porque todo el tiempo que en se mantuvo estas velas por arriba de la línea anaranjada, que es la 50, si vemos, hubiera sido bastante provechoso nuestra entrada. Ahora, vamos a verlo. Aquí está, ¿sí? Y mientras que esté por debajo, ¿sí? Tiene que ir por debajo, y si vemos, es perfectamente una regla válida. Ahora, esa es algo muy importante que tenemos que entender en cuanto a nuestra línea de 50. Ahora, nuestra línea digamos de 20 es exactamente lo mismo, pero es para un trade más corto, menos arriesgado. Es decir, si tú estás haciendo un trade bajo la regla de la de 50, pues vas a tener, o posiblemente tu ganancia va a ser mucho más grande, pero tu riesgo también va a ser mayor y tu trade va a ser más largo. Pero si la regla que nosotros vamos a estar siguiendo es los que están bajo la línea tanto de 20 como de 10. Es decir, que si tú ves aquí la línea de 10, la entrada es justamente cuando atraviesa la número 20. En este cruce es lo que se puede denominar entrada. Sin embargo, pues bueno, aquí es una entrada positiva, sí, pues tienes que cuidar, porque en este momento esta línea, que es tu línea 50, está actuando, como en este ejemplo vemos, como un soporte. Sí. Y en el caso de esta línea, cuando vemos aquí, cuando está rompiendo nuestra línea 10, la número 20, aquí nuestra línea 50 está actuando como una resistencia. ¿Y por qué digo que tenemos que tener cuidado? Porque muchas veces no la logra superar. O sea, aunque nos marque el cruce, tenemos que esperar que cruce también, cuando menos la vela, si no la línea, cuando menos la vela que esté en el otro lado, confirmada que quedó ahí. ¿Por qué? Porque es muy posiblemente que tome como resistencia o como soporte la 50. Ahora, aunque nuestras líneas de media average son de 50, 10 y 20 para nuestro trade en corto plazo, aún así son más todavía para las que son por día. Son más válidas a las que son por día, inclusive por semana. ¿A qué me refiero? ¿O a qué quiero decir con esto? Decimos, bueno, ¿qué quiero decir al decir que son más válidas en los tiempos largos? Bueno, porque el movimiento medio de las líneas tiene también, dentro de que tiene la doble definición,
de que para los plazos largos debe ser un cálculo de 100 y de 200 para tomar una decisión a largo plazo, a un año, a 12 meses, a 6 meses, a un mes por vela. En corto plazo también hay dos definiciones. ¿Qué definiciones? Primero, las de corto plazo entendemos que tiene que ser la 10, 20 y 50, sí, pero aún para semana y para mes. Pero si lo queremos hacer intraday y lo queremos hacer por día, no nos va a funcionar porque los tiempos de entrada van a ser muy retrasados. Ah, caray, dices, ¿cómo es eso? Sí. Vamos a hacer un ejemplo. Fíjate, vamos a ver cómo tenemos aquí nuestras líneas. Sí. Y esto no lo podemos hacer aquí en TradingView porque solamente nos deja poner 3. Así que por eso es que en esta ocasión aperturé que es PlayStation, que ya lo deben tener ustedes, porque puedan verlo aquí de una manera más sencilla. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en Apple. Aquí tenemos por día. ¿Sí? Y vamos a poner nuestras líneas, 3 líneas. Vamos a tomar nuestros, aquí vamos a poner el estudio, vamos a agarrar el estudio y vamos a poner, aquí tenemos 3 moving average, 3. Aquí mejor lo puedo pintar de una vez las 3. Y a diferencia que el otro tengo que ir de una en una, por eso digo que aquí es más rápido. Y voy a poner 10, 20 y 50. Presta atención a esto porque a lo mejor ahorita lo estoy confundiendo un poquito, pero lo van a entender. Sí, vamos a verlas ahí, las voy a dejar pintadas. Vean los puntos de entrada. Aquí se supone que de entrada, aquí tengo que cuidar que rompa esta línea porque la puede rebotar, rebota, es entrada correcta, es válida. Sigue, aquí no se sale, sale, aquí hasta aquí es la salida. Sí, y es válido, ¿están de acuerdo? Está actuando como soporte la 50, pero estas son las líneas promedio normales, pero existen otro tipo de líneas promedio que se llaman exponenciales, que son media average potential, que son exponenciales, y estas líneas exponenciales trabajan sobre los tiempos más recientes. Es decir, el cálculo, si yo te pudiera dar la ecuación para las líneas de movimiento estándar, es simplemente el promedio y ya, sencillo, sin más. Pero las exponenciales no. Las exponenciales, parte de su cálculo obviamente está basado en el promedio, pero además de eso le recalcula en base a las últimas digamos velas o a lo último que ha pasado en el mercado. Por lo tanto nos da un cálculo más exacto cuando estamos tradeando por minuto, inclusive hasta por hora y a veces por día también. Vamos a ponerle los mismos. Fíjense, vamos a poner igual 10, 20, vamos a darle las mismas definiciones, los mismos inputs, las mismas entradas, y 50, sí, igual 10, 20 y 50. Lo único que vamos a cambiar van a ser los colores, y para que inclusive lo voy a poner más gorditos para poderlos identificar, ¿no? Lo voy a poner más gordito y más gordito y más gordito. Así podemos entender que los que están más gorditos son los exponenciales. ¿Están de acuerdo? Trae la misma medición que los que tenemos puestos aquí. Pero vamos a ver qué pasa con estos. Ahí los tengo. ¿Sí? La línea más gruesa son los exponenciales. Si se dan cuenta, se mira muy revuelto, pero vamos a ver si lo podemos ver un poquito más de cerca. Ok. Ahí está. Ok. Vamos a ver esta línea. Si vemos el cruce de mis líneas,
¿Sí? Fíjense cómo aquí la línea rosa exponencial me está resistiendo de una manera más exacta que su compañera, que es la estándar. Fíjense que la estándar, donde me está haciendo soporte, donde un lugar que casi no me funciona, yo aquí me está poniendo una resistencia aquí, y realmente, si te fijas, no es tan válida, pero fíjense la resistencia que me está poniendo la rosa en los puntos más sólidos o de más fuerza que la anterior. Así que me funciona mucho mejor la exponencial 50 que la simple 50 para efecto de soporte. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver más atrás. Sí. Vamos a ver, para efecto de soporte. Vamos a ver si aquí se puede ver también mejor. Ok. Sí. Ahora, fíjense por aquí, ¿dónde está mi línea fuerte, exponencial? ¿Y dónde está mi línea simple? Sí. Ahora, vamos a ver qué pasa con la línea de entrada. Sí. Si vemos la línea de entrada o de salida, podemos ver cómo aquí, en este caso, la roja más fuerte, que es esta, está siendo más exacto o más apegado a nuestro precio. ¿Ven las velas dónde están? Porque está siendo más exacto hacia el punto de lo último que está pasando en el trade. Si ven la simple por mucho se pasa hasta acá. Es decir, en muchos casos nos puedes dar una entrada tardía al mercado. Sí, vamos a ver aquí las entradas. Aquí tenemos nuestra línea azul, que es la simple, y nuestra línea azul, que es la exponencial. Sí, aquí cruza mi línea roja simple en este cruce y cruza con la azul. Así que el cruce de la simple, de la roja simple sobre la azul roja, perdón, amarilla, nos da la entrada, que esto lo hizo esta vela, nos da la entrada aquí con esta vela. Ahora vamos a ver la otra, la roja. La roja, si la ven aquí me está cruzando con la exponencial azul en este punto. Quiere decir que aquí mi punto de entrada es con esta vela aquí. Así que en muchas ocasiones las velas que son simples no nos son tan certeras como las exponenciales. Así que las que debemos nosotros usar, o las que son más recomendables para usar en un trading como el que nosotros vamos a aprender a hacer, que es intraday o por día, a iniciar, va a ser con las velas exponenciales. Y aun cuando estemos haciendo trading en opciones por día, vamos a usar la exponencial. ¿Por qué? Porque la exponencial nos da dos cosas, mejor que la media average común. Primero, nos da la vela 50, la línea 50 exponencial, nos la permite usar como una línea de resistencia o de soporte. Y al hacer eso nos ayuda, ¿sí?, a tener o nos evita el tener que poner líneas muchas veces
o perder el tiempo en poner líneas cuando menos horizontales o verticales en nuestro trade. Y la línea 10 y 50 nos van a dar una mejor entrada o una entrada más certera hacia nuestro mercado en un tiempo más exacto, ¿no? Ahora, aunque parece que esto es, algo que dices, bueno, que es que padre, parece ser que funciona a la perfección, ya con esto pues ya sé tradear, ya voy a entrar y ya va a ganar mucho dinero. No, espérate, no son perfectas, tienen su punto débil. Estas líneas de media average, las exponenciales funcionan perfectamente bien y te van a hacer ganar dinero y van a hacer que tengas mucho éxito. Pero hay una regla que tienes que entender. Las líneas de movimiento estándar y exponenciales o sencillas no funcionan más que cuando tienes un trend o una tendencia. ¿Qué significa? Que funcionan únicamente en uptrends y downtrends. O sea, solamente cuando el mercado va lineal hacia arriba o lineal hacia abajo, pero no funciona en horizontal. ¿Qué significa esto? De una manera, para tratar de explicártelo, no funciona en algunos movimientos de rebote horizontales como este. No funciona. Solamente funciona cuando hay un uptrend y un downtrend. Ahí funcionan perfectamente las average, pero cuando es horizontal no funciona. Al igual que cuando tenemos nuestra distribución y nuestra acumulación, no funciona tampoco, ¿no? Por eso hay una regla de los moving average que se llama la regla del reloj. ¿Qué significa la regla del reloj? Bueno, vamos a tratar de entenderlo aquí. Vamos a buscar aquí un relojito aquí está la regla del reloj. Significa que las moving average solamente funcionan entre 1 y 2 y entre 4 y 5. Así es. ¿Cómo es que quiere decir eso? Bueno, vamos a tratar de ver en tu gráfica. Si estas rayas están, si ves tu reloj, si te imaginas aquí tu reloj, y aquí son las 12, y aquí son las 3, ¿sí? La 1 de la tarde sería así, y las 2 de la tarde sería así, como un pastel, como una rebanada de pastel. Así que si tus líneas están entre la 1 y la 2 de la tarde, quiere decir que tu moving average va a funcionar. Pero si tu moving average está fuera de ese dedo, como aquí no va a funcionar. Cualquier regla que te dé en este punto no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque aquí es claramente es una distribución. Claramente se ve. Y no va a funcionar ninguna regla. Cuando rompe, aquí rompió, ahora sí, aquí sí es válido. Y ahí también. Sí. Pero nunca te va a funcionar si lo está, por ejemplo, en un canal como este. Sí. Bueno, pues yo sé que a lo mejor me extendí un poquito. Hay muchísimo más que ver. Nos falta ver otro tipo de reglas. Después vamos a estar empezando a hacer ejemplos. Yo los invito a que en de tarea pongan algunos gráficos y les tomen fotos. Digo fotos porque si van a estar usando el TradingView no les permite más que 3 señales, así que no puede hacer comparaciones, tendrás que poner unas y luego las otras. Entonces hagan algunas líneas con 10, 20 y 50 en Moving Average, SMA o movimientos medios simples, y otros con exponenciales. Y
más o menos pongan ustedes ahí de alguna manera cómo sería su entrada y su salida, es lo que les va a caer tarea, y dónde no funciona. Acuérdense la regla del reloj. Para la próxima clase vamos a estar hablando de otra tipo de técnica que se llama Bollinger Bands. Y pues por hoy eso fue todo. Espero que haya sido bastante claro. Traté de no extenderme, hacer lo más claro que pude. Vale, yo sé que preguntas y pues poco a poco las iremos contestando. Por lo pronto, pues espero que hagan, no dejen de hacer tareas, esto les va a ayudar. Y pues esperemos vernos en la próxima clase para revisar las tareas. Nos vemos pronto, pues. Bye.